Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y bien, amigos, continuando con este tema de la semana, maternidad subrogada. Vamos a platicar con el doctor Adrián Flores. Él es médico ginecólogo, especialista en reproducción. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la realidad de nuestro país? La realidad de nuestro país en gestación sustituta es que estamos apenas en pañales, eso es cierto, en hacerlo de manera protocolizada. Aunque es legal en Tabasco, desde hace muchos años, en realidad se hacía sin un conocimiento. Si tú vas, por ejemplo, a California, ¿no? Y pues llegas y te encuentras con una agencia establecida y te dan los pasos y te contactan a una persona que está dispuesta a ser tu gestante sustituta. Y bueno, todo está muy bien establecido y muy legal. Pero si tú llegas aquí y lo requieres, no había manera. Tú tendrías que hacer todo el proceso, conseguir quien lo hiciera, buscar los documentos legales, ir con un abogado, ir con otro, porque hay un gran desconocimiento de causa. Y es de pues un tiempo relativamente corto para acá que ciertos grupos ya se han dado a la tarea de hacerlo un poquito más protocolizado, ¿no? De tener criterios, los criterios que se utilizan para reproducción asistida, para escoger una gestante, para seleccionar a las parejas que finalmente son candidatos al procedimiento, hacerles los estudios de serología, buscar procesos infecciosos, estado de salud, para hacer un procedimiento seguro, que es lo mismo que haríamos en un procedimiento, por ejemplo, de inseminación artificial o de fecundación in vitro, ¿no? Buscar la seguridad de todas las partes y buscar un embarazo seguro. Bajo tu criterio, ¿la ley está completa? No, la ley... ¿O habría que poner bien las reglas del juego? Hay muchos problemas con esta ley. Número uno, que es una ley estatal, no es una política de Estado y está en un código civil. Eso yo creo que es la principal limitante, ¿no? Eso lo ha concentrado aquí en Tabasco, y ha puesto los ojos incluso de los medios en Tabasco, pero es una ley local. Lo ideal sería que fuera una regulación a nivel incluso federal, con todas las reglas del juego bien puestas, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? ¿Bajo qué circunstancias? Y todos los derechos establecidos, que además ni siquiera hay que buscarlo. O sea, ninguna ley puede pasar por encima de los derechos humanos, de la Constitución, de una serie de leyes que ya están. Una ley de un código civil no puede pasar encima de ellas. Tiene que ajustarse porque las otras pues van primero, ¿no? Entonces probablemente lo que hace falta en esta regulación es poner las reglas claras del juego en función de la protección. Primero que nada al menor, después a la gestante sustituta y por supuesto también la protección a los padres contratantes, que sea un proceso seguro, que sea un proceso transparente, mientras no sea un proceso que esté iluminado, que esté bien reflejado, con un enfoque objetivo, se presta tal vez para que haya turbiedad, para que la gente misma no sepa qué hacer, para que se den ideas erróneas de lo que está sucediendo y a lo mejor en algunos casos incluso para que no se dé la protección adecuada a alguna de las partes involucradas. Pero por ejemplo, si llega alguna pareja homosexual o solo una mujer o solo un hombre, ¿eso interviene en el...? Bueno, una mujer sola en realidad pues no tendría ese problema. Sí llegan a la consulta mujeres solas y además es un derecho y hay muchos tipos de familia. Creo que la apertura se está dando, ¿no? Ya hay hasta series que nos hablan de distintos tipos de familia y tenemos que tener, o no, ¿verdad? Pero es la tendencia al cambio en lo que se está dando. Las parejas homosexuales de mujeres pues normalmente no requieren esto, lo que requieren es utilización de banco de semen para una inseminación artificial. En el caso de las parejas homosexuales, pues definitivamente ahí sí es un poquito más complejo porque la legislación no establece la figura de padre contratante. Entonces, en caso de que ellos tuvieran que hacer un procedimiento de estos, no puede renunciar la mamá a los derechos, es la mamá. Claro. Entonces la gestante sustituta es la mamá del bebé, ¿no? Eso es lo normal. De repente cuando yo empecé a investigar este tema de la maternidad subrogada, lo primero que a mí me preocupó fue la trata de personas. Claro. Que hubiera un lugar donde estuvieran mujeres, o sea, que se promoviera esta parte. Sí. A nivel nacional se han destacado notas en donde hablan de Tabasco como el turismo médico,
por todo este tema de la subrogación. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Qué crees que pasó? Yo creo que hay, te digo, una mala información. Sí hay turismo médico en el país, pero el turismo médico está enfocado a 2 lugares, Tijuana y Cancún. Okay. Cancún es la meca del turismo médico. Hay clínicas de reproducción asistida que se dedican a turismo médico. Y no solo en reproducción asistida, ¿no? En cirugía de obesidad, por ejemplo, la cirugía bariátrica, en cirugía plástica, en cirugía ginecológica estética, en ortodoncia, ¿no? Los dentistas son más baratos aquí que allá, un tratamiento de ese tipo. Entonces sí hay mucho turismo médico y en lugares además estratégicamente planteados, porque bueno, tampoco es tan fácil que venga alguien a hacerlo. En Tabasco, al menos la experiencia que hemos tenido, han sido principalmente casos nacionales. Eso te quería preguntar. Casos del país, gente de Saltillo, gente de Chihuahua, gente de Campeche, que pues no tienen finalmente muchas opciones y que se enteran que en Tabasco es legal, y es gente para la que es muy complicado. ¿Cómo le haces para hacer un procedimiento que es legal en un estado si tú vives en otro? ¿De dónde? ¿Cómo le vas a hacer, no? Eso es, bueno, donde a lo mejor requieren pues la asesoría correcta para hacerlo bien y para hacerlo con seguridad, tanto para ellos como para la gestante, ¿no? Ahorita que hablabas del efecto de trata, yo creo que es una idea que se queda mucho en la mente de mucha gente, sobre todo después de ver, yo hace tiempo tuve oportunidad de ver un programa en uno de estos canales de National Geographic, donde hablaban de la gestación sustituta en la India. En la India, y te pasaban cosas horribles. Son unas escenas así como que dices, híjole, ¿no? Una casa llena de gestantes, como un gueto, ¿no? Sí, un documental terrible. Viviendo ahí y con un guardia en la entrada, ¿no? Y pues sí, bastante triste, ¿no? Les pagan y todo, y lo hacen por una necesidad. Al final, ellas son mayores de edad y toman la decisión, nadie las obliga, que creo que eso es una diferencia abrumadora con todo lo que hemos visto ahora de trata de personas en los centros de bares y todo esto, que es una red además inmensa, ¿no? Aún en esos casos me parece que es sumamente distinto, pero al final, como todo lo que hacemos en nuestro país, podemos tomar ciertos modelos, pero nunca los vamos a poder ajustar porque tenemos realidades totalmente distintas. Entonces no se hace como en Estados Unidos, pero no se hace como en la India, pero para nada, ¿no? En Estados Unidos lo hace gente de muy buen nivel, incluso, muy convencidos de lo que hacen, pero es un proceso exorbitantemente caro. ¿Cómo cuánto cuesta en Estados Unidos? Alrededor de $100,000. Más o menos, sí. Pues rayan entre $70,000 a $150,000, ¿no? Donde la mayor de las tarifas se va en abogados, además. Sí. Sí, en estas cosas normalmente los abogados son los que salen más. Exactamente, sí. Qué tristeza, porque debería de ser la madre gestante la que saliera más beneficiada. Sí, claro. Dentro de todo en Estados proceso. Unidos gana muy bien, o sea, le pagan y tiene un carácter fundamentalmente comercial. Nosotros somos muy distintos, ¿no? Pero tampoco como en la India, que es un lugar, Tabasco tiene muchas deficiencias, nuestro país tiene muchas deficiencias, pero definitivamente no somos la India, ni estamos en esas circunstancias. ¿Cómo cuántos casos al año tienes? Híjole, promedio. Bueno, nosotros alrededor de 7 casos al año. Ni siquiera son tantos. Ni siquiera son tantos. Tanta polémica y no son tantos. Muchísimas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros y ser parte de este tema de la semana. Hacemos una pausa, regresamos.